Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Es un gusto enorme estar con ustedes hoy en la tercera clase de tercera escritura y argumentación, en comisión C2. Hoy vamos a ver el inicio del tema sobre el lenguaje claro, en relación de los hechos a la demanda, respecto del Poder Judicial, del Estado y todo aquello relacionado al mundo jurídico. Como saben, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer por el chat o levantan la mano en Zoom y todos nos escuchamos. Porque cualquier pregunta es muy importante, siempre es ejemplificadora para los demás. Me alegro que sigan acá presentes. A los que no pueden estar por circunstancias X, quédense tranquilos que la clase siempre se sube a YouTube. Bueno, antes que nada, espero que estén bien. Lo importante, vamos a seguir estudiando la redacción de hechos. Siempre la clase la dividimos en dos partes. La primera parte hacemos un repaso de la clase anterior y luego continuamos con el tema. Pero nos seguimos ubicando en la materia. Escritura y argumentación. En esta parte de escritura vemos las cuestiones básicas. Gramática, la semana pasada vimos redacción de hechos, breves, cortitos. Hoy seguimos con lenguaje claro, la semana que viene con subjetividad y objetividad del lenguaje, y la otra semana con citas y fuentes. Para ya estar pensando en la actividad obligatoria. Vayan pensando que eso es muy importante, seguramente el plazo sea de varios días. Quien no lo haga, bueno, ya estaría fuera del curso, porque es un requisito para mantener la regularidad. Desde allá lo vamos diciendo. Y todo eso después nos lleva a la segunda parte de la materia, que es argumentación, ¿no? Entender qué son los argumentos, estas ideas, estos razonamientos, ver en la parte activa y pasiva las secuencias lingüísticas y ver después, analizar los argumentos inválidos, los argumentos que parecen verdaderos pero son falsos, para luego terminar con una pequeña investigación sobre un tema que ustedes van a hacer, un ensayo, utilizando todo lo que vieron, ¿no? Gramática, lenguaje claro, redacción y argumentación. Si todo va bien y cumplen las actividades del campus, los habilita a dar el examen integrado. Y ahí sí, aprobarían la materia formalmente. ¿Mm? Se aprueba con 4, pero el 4 es lo mínimo de lo mínimo. Yo sé que ustedes, si hacen estas constancias, van a tener muy buenas notas. Yo no soy mezquino cuando veo que hay dedicación y amor por el derecho, amor por todo esto, bueno, uno responde frente a eso. Bueno, entonces vayamos a lo que pasó la semana pasada. Estuvimos varios días en el campus, fue un dolor de cabeza para todos, no solamente para ustedes. Eh, Al que no hizo todavía la actividad, no se preocupe, dijimos que íbamos a tener consideración. No, se entiende, ¿no? Que uno se limita el tiempo. A los que ya hicieron, bueno, ya estuve corrigiendo. Acá un compañero contaba que me hizo una devolución. Bueno, en principio yo corrijo semana a semana y muy cada tanto entro otra vez a la clase anterior a ver, pero si cualquier cosa me pueden escribir por privado o un mail o un grupo de WhatsApp y lo seguimos viendo. Siempre es por el bien de ustedes, para que se lleven elementos que hagan a su seguridad a la hora de escribir. Bien, entonces, ¿hay alguna consulta? Primero, ¿cómo se sintieron escribiendo? Hubo un caso que, no voy a decir el apellido, primero porque se respeta la intimidad, segundo porque no me acuerdo el apellido del estudiante, pero fue muy cómico porque utilizó a un personaje de la farándula en una playera roja. Entonces, esos datos son simpáticos y encima de que el escrito estaba bien hecho, ¿no? Bueno, por los demás, ¿cómo se sintieron? ¿Hubo dificultad? ¿No hubo dificultad? ¿Costó al Hola, Yo la principio? verdad A me ver. sentí cómoda. Yo la yo, verdad me sentí yo, cómoda haciéndolo.
Bueno, Yo un poco me costó, sí. A Al mí ser también primera vez, mm, la verdad que, bueno, es algo nuevo igual para mí, ¿no? Si bien uno lo ve así, para mí, ¿no? Pero bueno, traté de hacerlo, de ponerme a pensar y bueno, qué va, qué no va, qué estaría bien, qué estaría mal. Igual ustedes me dio una devolución, así que le agradezco porque ya sé más o menos bien, perfecto. cómo, cómo realizar nuevamente si lo tengo que hacer, ¿no? Volver a hacer. Muy bien. ¿Los demás? A Como mí me viene con chiche pasó nuevo, acá dice bueno, Matías. o sea, no me bien, costó bien, mucho. Bueno, costó un poco. antes que nada, siempre Bien, digo profe, esto, interesante, muy lindo. interesante. Claro, la esencia de todo esto siempre es un conflicto, ¿no? Un hecho negativo, un accidente en sí mismo no es algo lindo, ¿no? Cuando viene la persona accidentada, lo primero que hay que preguntar es, bueno, si está bien, ¿no? Tener una cuota de humanidad. Si bien podemos estar pensando en la indemnización, los rubros a reclamar, no hay que olvidarse que atrás hay sentimientos, emociones, ¿sí? ¿No? Todos seguramente han visto esa película de Ricardo Darín en el hospital, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Carancho. los accidentes? No lo quería decir para no... Sí, sí, Patricio. Divina, espectacular, me Yo encantó. tuve un profesor que decía, cuando preguntó qué había detrás de un accidente de tránsito, todos dijeron lo que usted dijo, la indemnización. Nos corrigió y nos dijo que detrás de cada accidente hay una vida. Eso me quedó. Hay que pensar cuando, claro, uno es abogado, pero si bien nosotros tenemos la formación jurídica, después la ética que uno maneja o se desenvuelve queda en uno, ¿no? Este, uno ofrece servicios, pero también ofrece no solamente con el lenguaje verbal o escrito, sino también con el lenguaje no verbal. El trato, ese vínculo de confianza con el peticionante, ¿no? Si se logra eso, uno puede tener por toda la vida ese ida y vuelta. A veces puede pasar que el mismo peticionante sea más difícil que el caso en sí. Eso en muchas circunstancias. Pero bueno, atrás de una situación grave, acá lo vemos como un caso de laboratorio. Llega un momento que llegan casos graves y la verdad que no nos afecta. Por ahí, para una familia sí, que nunca tuvo un juicio, es mucho traumático. Es como el médico cuando tiene que hacer operaciones, todo el tiempo. Este, lo importante es cuando uno toma esa entrevista, toma esos datos, eso también se aplica a la normativa, ¿no? El secreto profesional. Es muy importante eso. Para no estar luego comentando, no, no sabes lo que le pasó a fulanito. No, ya pensás que somos abogados o estudiantes de derecho y tenemos cierta responsabilidad. Podemos hablar de alguna situación sin decir nombres, como algo hipotético. Por eso yo cuando subí la demanda en el campus aclaré grandote, así que es a los fines educativos, ¿sí? A los fines educativos. Entonces, en esto de los hechos, hay que pensar nada más en ese relato del pasado, ¿no? Involucrarnos en esa situación, ¿no? Y como dijimos, también es una cuestión de creatividad, porque tenemos que tomar las palabras de la víctima o a veces del demandado, que nos cuente realmente qué sucedió, y nosotros mismos vamos haciendo esa película, paso por paso, todos esos detalles. Y eso lo plasmamos luego en el escrito, de manera que ordenada, como dijimos al principio. Este, pero ya ahí se aplican después a otras normas lingüísticas, la separación de los párrafos, que las oraciones sean
sean justas, que no sean cortadas, que no se repitan palabras, hablar de forma directa, en voz activa, eso lo vamos a ver más tarde con esto del lenguaje claro. Lo primero que tiene que quedar ordenado es el texto, ¿no? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si bien el ejemplo del campus era cortito, vieron que eran 4 o 5 renglones, sigue siendo un ejemplo. ¿Que se puede mejorar? Sí, obvio que sí. Pero en un caso real, uno puede tomarse más tiempo para, bueno, a ver, hay mucha información y la tenemos que ordenar. ¿Sí? En la introducción, brevemente, el lugar y la fecha, sí, lugar, fecha y hora. Una hora siempre es aproximadamente. Hubo un caso que puso a la hora exacta. Y ahí hay un problema, que si bien no es grave, pero estaríamos entrando en un problema que si nosotros decimos tal verdad, ¿no? Tenemos que probarlo. Si bien la hora, bueno, puede ser que no sea un factor de relevancia, pero tal vez sea un factor en un caso hipotético. Y si damos una verdad y no lo probamos, lo demás puede ser que carezca de validez. Entonces, antes de entrar en un problema, en un caso con sin salida, respecto del horario se pone aproximadamente. Bueno, ubicamos al actor y demandado. Bueno, no pasa nada. En los hechos, cuando repetían el nombre de la víctima o del demandado, para no repetir el apellido del señor Gutiérrez, del señor, no sé, Pérez. Actor demandado. Otro puede ser accionante y accionado. Accionante es el que inicia la acción. El accionado es el que la sufre. Puede ser otro sinónimo el eh, embistente y el embestido con B larga. Un caso que lo puso con B corta, de embestir. El peticionante también puede ser. Bueno, entonces la introducción, los datos, las partes, qué pasó brevemente, bueno, un accidente. Pero en ese transcurso de tiempo puede ser que haya ocurrido más hechos. Y tenemos que diferenciar los hechos relevantes de los irrelevantes. Acuérdense de esta palabrita porque la vamos a ver después en argumentación. Cuando siempre se da que en alguna discusión o en algún debate, una de las partes, cuando ya va perdiendo, y nadie le gusta perder, ¿qué hace? Empieza a sumar información que no tiene nada que ver. ¿No? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿O no? Sumamos datos e informaciones o intentamos llevar la discusión a otro tema. Bueno, acá lo que importa es intentar purificar el hecho controvertido. Bueno, a ver, realmente qué pasó. Ese accidente es lo central. Si estamos hablando de accidente de tránsito, ¿no? Pero en el medio puede ser que antes la persona estaba hablando por, eh, por celular con manos libres y luego miró a una bicicleta, pero seguía manejando bien. Bueno, ese hecho no tendría mucha relación con el accidente, salvo que realmente haya sido por una imprudencia. ¿Me siguen? Separar lo relevante de lo irrelevante, eso es fundamental. Segundo párrafo, ahí sí, viene ya en sí mismo el relato, esa narración. Narración, narrar hechos. Hechos pasados. En lo que pasó antes del accidente, o sea, dónde estaba el actor y el demandado, ya ubicamos con precisión la altura del lugar, en qué intersección, algún dato del clima, si quieren. Para llegar al punto central del accidente en sí mismo, de la colisión. Ahí pueden buscar más sinónimos. Accidente, colisión, siniestro. Choque es un poco informal.
Bueno, en ese momento ahí tienen que, bueno, todo esto sirve casi como para demostrar la culpabilidad del demandado, ¿no? Siempre estamos con un fin, no es que estamos, bueno, para quedar bien con el juez, no, no, estamos defendiendo atrás una posición. Entonces colocamos qué estaba haciendo el actor, o sea, que es la víctima, ¿no? Y luego ese momento en que, por ejemplo, el demandado se cruzó un rojo a tal velocidad, no sé, 60 kilómetros por hora, y ahí viene el momento, ¿no? ¿Dónde lo chocó? Ejemplo, no sé, puerta derecha eh, del auto del actor, el demandado lo invistió de frente, ¿no? Ahí tienen campo para crear, para crear. ¿Y qué pasó después? Bueno, el impacto hizo que el auto no se quede ahí. Lo lógico es que salgan a otra dirección y viceversa, ¿no? Yo también colocarlo. Porque así cerramos ese círculo exactamente a ver qué pasó. Lo que pasó antes, en ese momento y después. ¿Nos siguen? Y todo eso casi es un párrafo. Es el párrafo del hecho en sí mismo. Ahora vienen los resultados, los daños. Que esto a ella tiene el gusto para el derecho. Porque no todos los hechos le importan al derecho, ¿no? Como dijimos el chiste la vez pasada, que el actor salía de discutir con su pareja y el demandado salía de otra discusión peor y venía más nervioso. Bueno, eso al derecho no le importa. En ese momento del accidente, ahí, no se exime de culpa por alguna pelea de pareja. No, no es un eximente, no, es aún más responsabilidad. Hay que estar manejar con toda la total prudencia. Bueno, entonces ahí sí, brevemente los daños. Dijimos, en el derecho hay muchos daños, pero podemos ver dos básicamente. Daños físicos y materiales. Entonces, los físicos, bueno, ahí lo que nos salga, ¿no? Porque se utilizan generalmente terminología médica. Fracturas, escoriaciones, etc. Brevemente, un golpe. No pedimos cuestiones técnicas medicinales. Y luego, los daños materiales. Bueno, rotura de paragolpe, vidrio, herbas, qué sé yo. Espejo, retrovisor, no sé. Lo que ustedes crean conveniente. Es optativo poner si quieren, no es optativo. Se adjunta prueba. Eso porque la prueba después, pero es optativo. Eso se prueba obviamente con presupuestos. Presupuestos. Entonces dijimos los daños físicos y materiales. Después de eso, según su escrito, pueden poner los testigos, o la policía o la ambulancia. Al lugar del hecho, bueno, intervino policía científica brevemente, ¿no? No hay que poner que si vino el comisario, o eso. Y también, bueno, la ambulancia y, por ejemplo, si fue un accidente más grave, el actor fue trasladado al hospital X, donde se hicieron los estudios pertinentes. Párrafo aparte, para que quede diferenciado, los testigos. Ahí ya empiezan a usar conectores, ¿no? Por consiguiente, en razón de, a su vez, asimismo. Estén tranquilos que después les voy a enviar una fotito con conectores. Bueno, estaba el testigo, digan, el testigo señor X, ubicado en tal lugar, y brevemente, ¿qué observó? El testigo obviamente va a justificar nuestra posición. No vamos a poner un testigo ¿no? que diga palabras en contra. Lo importante es esto, ver las partes.
Y el cierre sí. Por todo lo expuesto como conclusión, para finalizar, en base a los hechos narrados, se solicita brevemente indemnización por daños y perjuicios. Ya está. Corto. Después habrá tiempo a ver qué pedimos más o menos. Porque el derecho más o menos funcionaría así. Para pedir algo, ese reclamo, ¿no? Ese derecho, hay que justificarlo antes. Puede ser que hagamos un escrito donde primero esté la petición y luego la justificación. Pero lo usual, lo que yo siempre he visto y lo que yo hago en la profesión es primero hacer una exposición, o sea, los fundamentos de por qué la situación grave, la urgencia, el actor, lo que hizo el demandado, ¿no? Y después de eso, ahí sí, por estas razones se deduce, ¿no? Cae de maduro, ¿no? Se justifica que deben hacer lugar a lo que el actor pide. Este texto no deja también ser una forma de argumentación, porque no es que estamos narrando hechos como para decir escribimos bonito, no. Estamos defendiendo una posición. Estamos tomando una posición y la intentamos justificar. No estamos jugando. Eso. Entonces, nada más que hechos. Ese relato de actos del pasado. Esa misma estructura que dijimos que está dividida por partes, se puede aplicar a una denuncia penal, a un reclamo laboral, a un reclamo administrativo, fiscal, puede ser, ¿sí? Un reclamo vecinal en la municipalidad, de defensa del consumidor. ¿Siguen? Son estructuras. Una carta de documento, contestar una carta de documento. Si bien parece que las cartas de documento son un trabalengua, ¿no? Uno dice, a ver, ¿cuántos años lleva aprender a hablar difícil? ¿No? Intímole por el plazo perentorio de no sé qué, bajo procedimiento. Entonces, igualmente esto, si hay que repetirlo, lo vamos a repetir, ¿sí? Si no sale la primera, no se preocupen. ¿Sí? Lo vamos a seguir repitiendo esta clase, la que viene, la otra. ¿Sí? Porque esto realmente se ve en la profesión. Uno está todo el tiempo escribiendo hechos o contestando. Así que no se preocupen. Ahora, por lo menos que se lleven la estructura. Yo sé que ustedes con práctica esto lo van a hacer así, bien, perfecto. Van a decir esto sí, esto no. Creo que dijimos, bueno, ¿qué pasa si nuestro peticionante nos comenta una situación y hay un hecho dentro de todos esos hechos que a él lo coloca en una posición que lo perjudica? ¿Sí? Bueno, ahí habrá que ver estrategias, analizar los pros y contras, separar el hecho relevante del hecho irrelevante, porque cada hecho que se manifiesta hay que probarlo, y también esto se aplica para el demandado. Si el demandado manifiesta o aduce alguna circunstancia que nos perjudica, también deberá probarlo. Eso se llama carga de la prueba. Eso, el que manifiesta un hecho está obligadísimo a probarlo. Primero porque lo dice la ley. Es claro, dice, es el principio de carga de la prueba.
Segundo, que que si no lo aprobamos, no quiero decir que es un papelón, pero no habla bien de nosotros, de nuestra seriedad profesional. No podemos empezar a escribir. Por eso, obviamente, antes de iniciar un reclamo se analiza las circunstancias. Bueno, si bien el hecho puede haber sido totalmente injusto, pero si no lo podemos probar, estaríamos en cierta dificultad. ¿Sí? Son factores que se analizan. El demandado también está obligado a probar. Ahora, luego en el transcurso del juicio, en la etapa probatoria, porque esta sería la primera etapa, ni siquiera empezó el juicio, en la otra etapa, ahí sí, se analizará cada prueba, y luego en la sentencia el juez hará una valoración de esa prueba. Y veamos otra vez esto de la organización. El juez, a la hora de sentenciar, tiene un método de análisis. Va punto por punto, como una escalerita, ¿no? Para ser gráfico. Y en los puntos controvertidos, ahí el actor dice una cosa, el demandado dice otra, bueno, hay que decidir en base a la prueba y la sana apreciación. Punto por punto. De eso luego viene la sentencia. Y en la sentencia, ahí tenemos que el abogado que hace, analiza ese punto por punto, a ver si resultó favorable o no, y luego se decide si se apela o no. Si se apela, habrá que otra vez analizar punto por punto y presentar una valoración de la prueba. Y es siempre así, va a Cámara de Apelaciones y la Cámara otra vez analiza punto por punto. Imagínense que esos hechos de la demanda, cuando ustedes lo iniciaron, se mantienen, quedan petrificados en el tiempo. Esa es la importancia. Porque todo lo que no se dijo o se dijo de más y no se probó, siempre estamos pensando en el convencimiento del juzgador, ¿no? Siempre hay que estar pensando en los efectos que esto puede llegar a tener. Para no pecar de imprudentes. Tampoco ser temerosos, ¿no? Decía un profesor acá en La Plata, hay veces que el caso no es muy claro. Uno decide, pregunta a un colega, ¿qué te parece? O un caso similar, y a veces uno no sabe si realmente esto va a ir adelante o no. Como dijimos, tenemos una obligación de medios, no vayamos a decir resultados. Nos metemos en un lío irresponsable. Entonces, pero hay veces, si uno se siente seguro y cree en sus conocimientos y en su fuerza, etcétera, etcétera, y cree que hay posibilidades, bueno, a veces es el coraje, ¿no? Creo que una alumna había dicho al principio tomar coraje. Pero tomar coraje con conocimiento. ¿Mm? Bueno, entonces, muy bien, esos hechos de la demanda, que tranquilamente pueden ser hechos sin esto de la demanda. Hubo casos que también tomaron una cuestión laboral. En cuestiones laborales, los hechos también se coloca el nombre del trabajador, no es el actor. El trabajador y el empleador. En laboral, ¿qué pasa? Generalmente se utiliza el poder, ¿no? El poder es gratuito para el trabajador. No hay que ir a un escribano, sino que se presenta ante el Tribunal de Trabajo una carta de poder, se llama, donde se designa al apoderado, o sea, el abogado, para que el trabajador no venga esté firmando. Entonces se habla de mi apoderado, trabajador tal, de tantos años, argentino, bueno, y hay que narrar ese vínculo laboral. Porque lo primero que hay que demostrar es ese vínculo laboral. ¿Realmente existió
vínculo laboral, relación laboral, porque acá se discute los trabajos de los individuales, por ejemplo, monotributistas. ¿Es un trabajo autónomo o se encubre una relación laboral? ¿Me siguen? Entonces, eso es lo primero. Cuando vean laboral van a ver, que ven los principios, etcétera, todo esto, a ver cuándo realmente hay relación laboral o no. Por eso hay que contar ahí, bueno, tareas, horario, de entrada, de salida, horas extras. En las tareas realmente hay que contar bien qué hacía. Ejemplo, si era atención de un kiosco, todo, manejo de la caja, atención al público, a veces limpieza, reposición, etcétera. Eso después habrá que cotejarlo según el convenio colectivo y ver en qué escalafón o categoría estaba, si se adecuó o no a esas tareas. ¿Mm? Se coloca también, bueno, si estaba registrado o no, si tuvo sanciones o no, hasta el momento del despido, que ahí es el punto central, ¿no? Si en el accidente de tránsito es la colisión, en cuestiones laborales es ese momento de quiebre de esa relación laboral, que puede ser por muchísimos factores. No solamente trabajo en negro, sino un despido por justa causa, por embarazo, por discriminación, por acoso, por moving, por un accidente, jubilación. Bueno, hay muchos factores. Ese es el momento central donde tenemos que ampliarlo. Y luego se hace mención, ejemplo en laboral, a los telegramas. Puede ser que se copie el telegrama otra vez en la demanda o no. Eso queda a criterio del abogado. Pero ese es el punto central. Bueno, a ver por qué se rompió el vínculo. ¿Qué motivos hubo? Si fue del empleador o del trabajador. Como es un hecho controvertido, estará sujeto a prueba. Y así con todas las otras materias, ¿no? Es así. Por lo menos la estructura central. Por ejemplo, ¿no? También puede pasar como estudiantes de UNPAS que quieran denunciar a un docente. Entonces, bueno, vamos a aplicar todo lo que aprendieron y es llevar toda esa bronca, tratar de formalizar, llevar esos sentimientos, ¿no? Esa subjetividad a un escrito formal objetivo. Entonces ahí colocar esos hechos. Sí, nos vemos en tribunal. Sí, colocar esos hechos, determinar, bueno, a ver, la materia, el horario, el tema, no sé, el minuto y segundo de la clase subida a YouTube. Uno va relatando, cosa que el que tiene que juzgar pueda saber naturalmente lo que sucedió. Y ahí luego va a determinar si fue la culpa del docente o fue la imprudencia del estudiante. Porque después habrá que probar todo eso. Acá en La Plata pasó una vez, yo recién estaba estudiando, 2011, lo vi por el diario, en ese momento era el diario de papel, mucho no había internet. Un estudiante de segundo año que no estaba muy bien, pero rendía materias. Llegó a segundo año a Derecho Constitucional, examen libre. Un examen libre no hay cursales, uno puede ir a dar libre la materia, sacas bolilla, 2 bolillas, bueno, pasó a dar el examen, bueno, el profesor empezó a preguntar, lo normal, y la segunda pregunta incomodó al estudiante, se levantó, bueno, su mano derecha tuvo una inclinación de reversa y expulsó su energía de frente hacia la cara, ¿no? Un golpe de puño. Obviamente fue una noticia terrible y la sanción
fue la expulsión del estudiante de todas las universidades nacionales del país. Así de historias hay muchísimas más. Tremendo, profe. Tremendo, digo. Sí, un examen no deja de ser una lucha de intercambio, una dialéctica de argumentos, ¿no? El docente que pregunta, el alumno que responde. Bueno, si les gusta esto, la verdad que les va a interesar todo lo demás del derecho, jurisprudencia. Está bueno la vida jurídica. A veces cansa, principalmente el tiempo, a veces no hay tiempo. Ya vieron lo que pasó, se cayó el campus. Fue un lío bárbaro. Se juntan otras materias, o bueno, en los casos se juntan muchos casos al mismo tiempo, y los plazos se vencen. Eso hay que tener mucha atención, ¿no? Cuando uno toma los casos, o ya sea un parcial o una materia, con mucha responsabilidad a cumplir eso, ¿no? No llenarse de tareas y luego no dar abasto. Hacerlo a conciencia, para aprender, porque después es muy difícil volver a ver la materia. Seamos sinceros, ¿cuántos en enero van a leer la materia del taller? La clase de gramática. La clase de hechos, en enero estamos hablando, ¿no? Yo. También subí el libro que comenté de argumentación, pero que es optativo, esa palabra optativo. El que quiera leer está en la página principal, en noticias, actualidad, como para empezar a masticar algunas ideas, que lo vamos a ver después en argumentación. En argumentación. Bueno, ¿alguna consulta de esto de los hechos? ¿Algo? ¿No? Con el tiempo, al que le gusta todo esto, una muy buena forma de aprender es leyendo sentencias. Porque la sentencia, obviamente, estamos viendo cómo escribe quien nos juzga y qué elementos toma a la hora de dictaminar. Y a veces aparecen brevemente los hechos. Entonces ahí podemos determinar, bueno, a ver, quien nos juzga, a ver qué elementos son relevantes de los irrelevantes. Y van a ver, por ejemplo, en accidentes de tránsito, que son muy específicos en algunos detalles. ¿Sí? No hay dos casos iguales, eso que quede claro. Y a veces toman, por ejemplo, no sé, la visibilidad que tuvo el conductor al tratarse de un colectivo de larga distancia y el vidrio era mucho más grande, por ende tuvo responsabilidad en el accidente por más que sea víctima. Detalles mínimos. Sí, Matías. Profe, una consulta, por ejemplo, el tema de la documentación que esté al día, por ejemplo, en un automóvil hoy por hoy la BTV, ¿es un agravante o es un hecho irrelevante al momento de relatar los hechos? Bueno, habría que ver si estamos del lado del actor o demandado, ¿no? En sí mismo no puede ser que haya jurisprudencia dividida, porque lo que realmente importa es en el accidente, en ese momento, quién tuvo la culpa o el dolo, la imprudencia o el dolo. Ahora, si a eso le sumamos que, por ejemplo, si el demandado, entre toda su imprudencia, manejaba a excesiva velocidad, no tenía la BTV hace 4 años, no tenía seguro, son todos indicios que fundamentarían nuestra postura de la total imprudencia de esa persona. Obviamente, el abogado del demandado va a intentar minimizar esos datos y va a quedar a criterio del juez. Y seguramente haya doctrina y jurisprudencia sobre el tema, sobre cada punto. Pero en principio parece ser que no es un hecho que tenga esa relación de causalidad. A eso voy. Cuando hay dudas hay que ver esto, la relación de causalidad. De la BTV al accidente en sí mismo.
¿Mm? Bien, buena pregunta. Sí, Agustina. Profe, yo tengo una duda. Viendo la demanda que usted mandó, donde dice materia, ahí iría el tema de la demanda, por ejemplo, despido laboral. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, se escuchó. En materia, ¿iría el título de la demanda, por ejemplo, si es por despido? Claro, yo envié esa demanda, que fue un caso real, ¿no? Para que nada más vean los hechos, pero si querían ver las otras partes de la demanda, no está mal. En la materia sí cambia. Bueno, si es en civil puede ser, no sé, mala praxis, escrituración, no sé, resolución de contrato, sucesión, alimentos, no Ok. sé, visitas. O Porque despido, despido yo, indirecto, despido con justa causa. Hay muchos tipos de despido. O accidente de trabajo. Eso lo van a ver con el tiempo, el tipo de materia. Ahí puede ser que pase que a veces las materias no encajan bien en el punto. Habrá que, bueno, investigar aún más, a ver exactamente cuál es el punto a reclamar. hasta ahí. Sí, porque, sí, dígame. Porque estaba viendo la corrección que usted me hizo y me puso solo hechos, no sumarios ni patrocinios, rehacer, relatar los hechos, las partes. Entonces yo tendría que sacar todo eso de introducción que hice porque yo le agregué actor, demanda, materia y demás cosas. Solamente me dedico a hacer los hechos. Claro, hechos, nada más que hechos. Perfecto. Sí, sí. Porque en Muchas sí gracias. mismo, en una demanda, imagínense que el actor, el abogado y todo eso va a estar arriba, en el sumario, en el objeto, ahí va a estar. Y para no volver a repetir en los hechos, porque ya estaba arriba. ¿Sí? De acá nos tenemos que llevar nada más esta estructura de relatar hechos, estos actos pasados, nada más, porque tienen una importancia trascendental. Esto es la base para el derecho, para la prueba, para la jurisprudencia, para la doctrina y, lo más importante, para la petición. Nosotros pedimos esto, ¿por qué? Porque pasó esto, 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 y esto y esto. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, profesor, ¿puedo contar? Carlos, Sí, yo he arrancado de accidente de tránsito. se escucha mal. ¿Puede hablar por el chat? Ay, no. Bueno, no, hablo por el... Bien, otra inquietud? Sí, profe, ¿yo le puedo hacer una Sí, consultita? sí, ¿qué tal? Ahí yo estaba mirando en la actividad, ¿no? Que la hice y me dice, no sé si usted me lo corrigió o lo tengo que volver a hacer. Dice actividad 3, corregir, simplificar, reescribir o reemplazar los párrafos según las pautas vistas en clase. No sé si es para rehacerlo, ¿lo tengo que rehacer o...? No, vea en el escrito, yo puse palabras que no me dejaba marcadas en negrita, pero vea que para separar las ideas seguramente estaba todo unido. Ah, todo junto. Sí, pero esto Ah, es una práctica, no hay que ser claro, claro, totalmente claro. extremistas, Pero no se tenía preocupen. esa duda, no sabía si tenía que volver a hacerlo para volver a rehacerlo. No, no es obligatorio, pero el que quiere hacerlo otra vez para mejorar, bienvenido Ok, sea, ¿no? Esto es práctica. claro, o reverlo de vuelta y listo. Sí, sí. Listo. Igualmente esta clase 3 vamos a continuar con los hechos de la demanda, no nos hemos escapado. Claro, claro, no es que ya terminamos. Listo, profe, gracias. ¿Verdad? Bueno, otra consulta, ¿no? Entonces, formalmente, continuamos con lenguaje claro. La clase 3, que ya está habilitada. Tengo entendido que está visible para todos, no hay inconveniente. Si hay algún problema me dicen y nos solucionamos.
Entonces, esto de lenguaje claro, esta clase, consulta, ¿alguien ya ha leído sobre el lenguaje claro? ¿Tuvo algún acercamiento, alguna charla? ¿Ha escuchado por ahí nada? No, yo no. Bueno, esto pregunto porque en sí el lenguaje claro a nivel mundial es un movimiento. Un movimiento que se está gestando hace varios años y en esta materia, en UMPAS, es novedosa porque por lo menos está introducida en un punto de la materia. En otras facultades tengo entendido que no es una materia autónoma y que puede ser que esté naciendo en algunos puntos, pero no está dentro de un programa formal. Entonces, como todo movimiento, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, acá vamos a hablar más que nada de las ventajas que promueve el lenguaje claro. No solamente está enfocado a la actividad judicial, ¿sí? No es solamente que se refiere a un ámbito de abogados. Lenguaje claro nació, bueno, obviamente muchas de las grandes ideas siempre nacen en el exterior, en las grandes potencias, en lo que se conoce como el plain English, o inglés fácil, o inglés plano. En base o en razón de que la comunicación escrita por momentos era tan abundante que dificultaba la interpretación del público. Es más, está el prejuicio de que todos los escritos jurídicos, sentencias, libros, doctrina, notas, artículos de abogados son complejos de leer. ¿No? Recién hacíamos el chiste de que las cartas de documentos parecen trabalenguas. Y es más, esto de creer que hablar difícil significa, bueno, tener una cuota de autoridad, ¿no? Decir, uy, cuánto sabe. Frente a todas esas circunstancias, ¿no? De que siempre pensando en el público, no solamente en el profesional. ¿Sí? Pensando en el derecho a entender. Ya se viene hablando hace un tiempo de este nuevo derecho. El derecho que tiene la sociedad a entender. Que este conocimiento, porque el conocimiento es poder. El que tiene el conocimiento tiene el poder. Decía Hobbes que, según Hobbes, ¿no? Hay tres tipos de poderes. La tierra, tener inmuebles, el dinero y el conocimiento. Tener el conocimiento, pero el gran conocimiento es tener poder. Y ese poder estaba, bueno, entre el Estado, los abogados, el Poder Judicial, muy cerrado entre las partes, y el lego, se llama, el ciudadano, tenía una diferencia de interpretación muy alejada. Entonces, nace a partir de eso este movimiento de lenguaje claro, plain English, lo que sea. Con alternativas, bueno, a ver cómo se puede solucionar, cómo se puede mejorar este intercambio de información. Para que vean las circunstancias, ¿no? Entonces, como todo movimiento está naciendo. En algunos lugares hay más encuentros, más libros, más doctrina, más conferencias que en otros lugares. Acá en Argentina, bueno, este último tiempo, estos últimos 3, 4 años, hubo un auge bastante importante de charlas, videos, doctrina, textos, no solamente en el mundo jurídico, sino también en el Estado, ¿no? Es más, algunas páginas del gobierno, de nuestro gobierno, ha modificado o ampliado en otro link lo que se llama derecho fácil, o información fácil, o algo así. Entonces, por ejemplo, uno entre, no sé, en argentina.gov.ar y va a ver que la misma información está explicada
en un lenguaje cotidiano. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Entonces, este movimiento tiene muchas vertientes, no solamente respecto de una sentencia o técnicas de escritura más sencillas. Pero cuando decimos lenguaje claro, uno está pensando, listo, hay que escribir fácil y hablamos de manera totalmente vulgar. ¿Y para qué estudiamos libros por 5 años de derecho? No, no, no. Nosotros en este proceso de universidad tenemos que aprender todo lo que se pueda del derecho, ¿no? La cuestión técnica. Acá pregunta Patricio, ¿no? Cualquier persona que comprenda está hablando, claro, sí, ¿qué pasa? Y acá está la discusión doctrinaria. El límite entre ser técnico y el límite, bueno, en facilitar las cosas al que lee, ¿no? Está muy discutido, después vamos a hablar de eso. En principio se intenta que los textos en lenguaje claro sean comprendidos por todos, pero sin perder esa rigurosidad formal. Bueno, entonces, frente a eso, existen reglas que se vienen tratando en muchas partes del mundo, ¿sí? Porque este no es un problema nada más que de Argentina o de Sudamérica, sino que se da en muchos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los primeros movimientos, estamos hablando del año 1970, fue a través de un banco. Si mal no recuerdo, era Citibank, que en sus contratos formales, imagínense un contrato bancario, para leerlo son extensos, buscaba, bueno, cómo acercar ese mismo conocimiento, esa misma información a los ciudadanos. Entonces generaba estrategias, mecanismos, etc. También el gobierno de Estados Unidos tiene un programa de Plain English para fomentar esto en todos los ámbitos del Estado. Uno puede entrar en la página y puede ver documentos. Está todo en inglés, ¿no? Obviamente. También en otros gobiernos, bueno, Chile, en Europa, en varios países, Canadá, México. Y acá, frente a todo eso, bueno, el movimiento llegó a la normativa. Hay resoluciones que promueven lenguaje claro. Algunas están dispersas, ¿no? El Código Civil habla, por ejemplo, en algunas partes, de la claridad, ¿no? De la precisión y claridad. ¿Mm? Precisión y claridad. Entonces, cuando decimos estas cuestiones, no significa que el lenguaje claro sea fácil, ¿no? Tiene muchísima complejidad porque estamos 5 o 6 años aprendiendo a escribir difícil. Eso hay que hacerlo, ¿no? No es que ahora es todo fácil, no. Hay que aprender las cuestiones técnicas del derecho. Todo. No hay que dejar nada al azar. Y luego ese conocimiento, transportarlo o purificarlo con estas reglas del lenguaje claro. Lo cual es aún más difícil, porque tenemos que organizar toda esa información sin perder todo ese conocimiento técnico. ¿Me siguen? Les contaba, acá en Argentina hay un movimiento, hay un grupo de lenguaje claro que organizan charlas, conferencias, escritos. Las universidades de a poco tienen ya programas de posgrado como para fomentar el estudio en temas puntuales. Y por ahora se está refiriendo al Poder Judicial, ¿no? Cómo el Poder Judicial puede tomar técnicas para mejorar la comunicación con los abogados y también con las partes que intervienen. Hubo sentencias muy interesantes, que ya las van a ver. Acá en esta clase tanto no se pide, pero hay sentencias, por ejemplo, que en cuestiones penales o de familia, nosotros acá estamos estudiando sentencias, estamos todo el tiempo, pero alguien que no es abogado o que no tiene un conocimiento mínimo, una sentencia es por momentos inentendible. Entonces pasó en algunas provincias
en cuestiones de familia, por ejemplo, o en la adopción, tema muy, muy humano, ¿no? Más allá de la cuestión técnica, donde la sentencia cumplía sus requisitos formales tal como otra sentencia. Pero había una parte donde la jueza, creo que era una adopción, la jueza se dirigía a la persona X, ejemplo, Ana, y le comentaba, no digo como una madre, pero en un lenguaje cotidiano. Ese párrafo nada más, para que esta persona hipotética, Ana, lo entienda. ¿Sí? Y luego la sentencia continuaba en su curso normal. Eso fue un ejemplo. También hay un juzgado en Capital Federal, no me acuerdo cuál, juzgado penal, este, que creó un manual de lenguaje claro para todos sus procedimientos internos, desde un despacho, un oficio, una célula de notificación, o hasta cómo mejorar la comunicación. A veces es ahora normal si uno está en Instagram o en Facebook, más allá de estar viendo pavadas, hay, hay algunos juzgados que tienen su Facebook, su Instagram, ¿no? Como medio de acercar información, teléfonos, consultas. Entonces, eso está discutido. Hay juzgados que lo hacen, otros que sí. Bueno, todavía no hay una normativa que regule eso. Pero forma parte de toda esta modernidad. ¿Mm? ¿Qué más? Hay manuales. Por ejemplo, la ONU tiene un manual, la Unión Europea promovió manuales, las provincias han escrito manuales, universidades también. Y esto también va de la mano con cuestiones de argumentación, ¿no? Como esto de que esa información que uno transmite llegue de manera directa. Porque a veces escribimos, pero la pregunta es ¿para quién escribimos? Si para nosotros o para el que tiene que leer, ¿no? El lector. Eso es fundamental. Si escribimos por una cuestión de pomposidad, ¿no? De tener un nombre, ¿no? Esa, que va de la mano casi de la soberbia. No importa qué se escribe, sino que parezca difícil y hoy, hermoso, ¿no? Bueno, esto sería brevemente por arriba de las circunstancias del lenguaje claro, ¿no? Es un movimiento que todavía no es obligatorio, sino que es una intención del Estado en promover estas cuestiones. Nosotros tenemos la libertad de aceptar esto o no. Si uno quiere seguir escribiendo como históricamente escribieron los abogados, bueno, nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Tenemos libertad. Pero en nuestro trabajo diario, ya sea en las materias o en la vida profesional, ahí estas herramientas nos pueden llegar a servir. Y eso es bueno. Porque si queremos transmitir una idea y un conocimiento, no importa el lenguaje difícil, ¿no? Porque hablar difícil uno cree que está demostrando poder, autoridad. Si bien uno puede cancherar cada tanto, más que decirlo, poner alguna palabra en latín, o sea, la esencia de nuestro derecho es del derecho romano. A quien le gusta investigar eso, podría ver las bases del derecho romano y va a ver que es muy similar en algunas cuestiones. Y a eso también nos lleva a los primeros abogados, la oratoria, la dialéctica, muy interesante. Los discursos. Pero ahora, hubo un escrito totalmente plagado de palabras complejas, tecnicismos innecesarios, o a veces palabras en otro idioma, ¿no? A veces palabras en alemán. Yo he estudiado 5 años de alemán y no es fácil. Y de repente en los textos había palabras en inglés o en italiano, ¿no? A veces hay autores que, bueno, demostraban su conocimiento de idiomas y colocaban palabras, entonces era difícil leerlo, a ver de qué estaba hablando. Eso se podría obviar, ¿no? Para intentar llevar ese conocimiento que el lector lo lea fácil.
¿O cuántas veces nos ha pasado que hemos leído un libro, ustedes están aprendiendo eso, hay libros o doctrinas que no se entienden? Uno tiene que leerlo despacio, una, dos, tres veces. ¿Les ha pasado eso? ¿Mm? Puede ser que Sí, justo profesor. estén cansados, ¿no? Sí, sí. Ese es un Bastante. factor, ¿no? Incluso con los Suele Pero por lo pasar, general se puede decir las cosas más profe, fáciles. con las cartas de los restaurantes, eso que dice usted, que por ¿Cómo? ahí le ponen, no sé, suele pasar con las cartas de los restaurantes, ¿Ah, sí? que por ahí le ponen un nombre retorcido para decir fideo con tuco. Eso. Es verdad, nunca había tenido ese ejemplo. Sí, habría que ver un ejemplo de eso, ¿no? Ensaladas verdes con croutons y es una ensalada de lechuga con pan. Claro, sí, 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 son... Bueno, ahí tiene que ver también con una cuestión de marketing, ¿no? De comercio. Acá en este sentido, bueno, si el que va a consumir eso le gusta eso y pagas, bueno. Acá, bueno, en este sentido, estamos hablando del derecho a entender, ¿no? De democratizar el conocimiento. Democratizar. Que no esté solamente en manos de un pequeño núcleo de profesionales, ¿sí? Sino de que, bueno, que todos tienen derecho a entender. Con el límite eso, de no perjudicar el rigorismo y la tecnicidad del derecho. Porque un recurso de nulidad, o sea, tiene sus requisitos, sus fundamentos, su momento, y eso no se debe perder, ¿no? ¿Me siguen? O por ejemplo, una demanda, está estipulada los requisitos en el Código Procesal. Bueno, eso es así, no lo podemos cambiar. Pero podemos facilitar, por ejemplo, la redacción de los hechos. Que sería claro, ¿no? Directo. Acá el compañero puso Cristian, ¿no? Sí, bueno, hay lenguaje claro, van a ver que hay guías por todas partes. Hay mucha información, ¿sí? Lean un poquito, que no se sobrecargue su entendimiento. Vayamos por partes. Bueno, entonces dijimos que es un movimiento que, para que sepan que existe por lo menos. Ustedes son libres de aceptarlo o no aceptarlo. En mi caso personal, en mi experiencia, utilizo constantemente estas reglas en mi trabajo diario. Les decía, en mi caso personal, utilizo estas reglas a diario, siempre con el límite de no perjudicar cuestiones técnicas, porque siempre estoy pensando en facilitar la idea que quiero llevar a cabo a quien me juzga. Hay que imaginarse también que el juez o secretario o quien lee no tiene un expediente, tiene cientos de expedientes y por ende no tiene tiempo. Entonces, si uno le facilita esa información, está clara, ordenada, coherente, ¿no? Damos un paso más hacia esa sentencia favorable. Obviamente esto no asegura una sentencia, sino que por lo menos facilita la transmisión de esos argumentos. Y me ha pasado en una medida cautelar, en juicio contra un banco, que estuve trabajando muchísimas horas un fin de semana, presenté la demanda el lunes a la noche, porque le iba a presentar antes, pero hubo un problema con el sistema de la carga de datos. Ese enojo no me hizo perder el objetivo. Estaba totalmente furioso ese día. Bueno, perdí algunas horas con eso. Lo presenté a la noche, obviamente después de leer la demanda muchas veces, corregir lo que era innecesario, los conectores, ordenar argumentos. ¿Mm? Y al otro día, al mediodía, se dictaminó, la sentencia. Habían pasado cuántas horas, nada, 3, 4 horas, porque llegó el sistema a las 8 de la mañana. ¿Mm?
No sé bien qué factor habrá utilizado la jueza a la hora de decidir, pero en mi experiencia, aplicando todas estas reglas, facilitó esta cuestión. A mí me quedó sorprendido la velocidad. Puede pasar que un juzgado tenga muchísimo trabajo, si no es algo cierto, ¿no? Cada juzgado tiene sus propios tiempos y reglas. Por lo general siempre hay que tener buena relación con ellos. No nos vamos a poner en contra. Y si nos ponemos en contra, tiene que ser con derecho y justificación. ¿Sí? Pero siempre buena relación. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vayamos a estas reglas y las actividades que van a hacer. En la primera actividad van a ver que hay dos hechos. En sí es un solo hecho. Hay hecho en dos versiones. Sobre un accidente, un hombre que estaba esperando el tren, se le cayó algo en la cabeza, bueno. Y van a ver el primer párrafo, lo van a leer y luego van a tomar, a leer el que está abajo, que es la versión mejorada del mismo hecho, para que encuentren las diferencias. Y van a ver qué placentero es leer el segundo párrafo, porque a primera lectura se entiende lo que se dice. Luego de eso, van a leer las reglas mínimas del lenguaje claro. Hay más, sí, hay muchas más, pero acá son las mínimas. No presenta dificultad, pero les vamos a explicar brevemente. Primera regla, economía de palabras. La vez pasada dijimos que en el derecho, bueno, lo que abunda no daña. En caso de duda, bueno, lo colocamos, no lo colocamos, y bueno, lo colocamos, pero bueno, esto de que abunda no daña tiene un límite, tampoco escribir demasiado para confundir, no se confunde el objeto. ¿Mm? Salvo que sea justo un caso donde haya mucha información y habrá que organizarla. Pero en principio, si hacemos economía de palabras y no utilizamos ya frases hechas, porque hay muchas frases hechas que son de abogado y uno dice, oh, mira, este es abogado, cómo escribe, cómo habla. Bueno, pero eso dificulta un poco la lectura. ¿Sí? Abogado no solamente escribir difícil, sino también es todo, ¿no? Pagar el monotributo, ingresos brutos, la matrícula, la caja, ¿no? Estudiar mucho, ¿sí? Vamos a ver cuándo es el momento de escribir difícil y hablar difícil, y el momento de cuando no. Nosotros dijimos cuándo sí y cuándo no. A veces puede pasar que en una conversación de enfrente nos hablen difícil y uno quede, y bueno, habrá que hablar difícil también para confundir. Si hay que imponerse, sacar pecho. En este caso, en lenguaje claro, si podemos simplificar, la verdad que uno no deja de ser abogado, a eso voy. Por ejemplo, van a ver la frase, cabe destacar que el día de ayer el juez nos otorgó un plazo de 10 días a los fines de devolver a comparecer nuevamente con el apoderado. Bueno, la verdad que no genera confusión, no es usual ver este tipo de frases, pero se puede decir de otra manera. Ayer el juez nos otorgó un plazo de 10 días para volver a comparecer con el apoderado. Entonces ahí hubo economía de palabras. Ese cabe destacar, ya está, afuera, eliminado. No suma ni resta. Ese conector está de más en esa oración, ¿no? Pero ustedes tienen libertad de colocarlo, ¿no? Ahora, si estamos en esta materia, nos tomamos casi 40 minutos para aplicar estas reglas y se viene una actividad de hechos obligatoria, ¿sí? Y si aparece un cabe destacar, ¿no? Se infiere de que no lo vamos a tomar en cuenta, ¿me siguen? Pero después, ustedes en la vida profesional, si lo quieren hacer, pero acá sería un factor de negativo, ¿m? Para que no aparezca ningún cabe destacar, utilicen otro conector. Acá alguien pregunta algo. Claro, eso, ojo con esto de sencillo, ¿no? No es simplificar todo y hablar demasiado vulgar o básico, ¿no? Vulgar. ¿No? Utilizar las palabras correctas.
Si justo, bueno, no tenemos otro conector y hay que utilizarlo, bueno, no es grave. Cabe destacar en el escrito de hechos de demanda, no perjudica, sino que bueno, tiene cierta fuerza. Porque detrás de todo esto, ¿saben cuál es el punto? Convencer. Convencer. Ustedes tienen que estar convencidos primero ustedes de lo que están haciendo y eso lo transmiten al que está enfrente. ¿Sí? Por eso también es un trabajo casi artesanal. Uno va diciendo que sí, que no. Entonces, economía de palabras. Ahí van a ver ejercicios. Otra, por ejemplo, no conviene afirmar negando. Da un ejemplo, ¿no? No faltes a mi cumpleaños. La idea se entiende, pero afirma una negación. Se puede decir directamente, vení a mi cumpleaños. Directo. Bueno, ahí están los ejemplos. Segunda regla. Evitar el mismo o dicho. Es común verlo en los escritos. Es muy normal. Si bien son palabras que se pueden utilizar, ¿no? Que están prohibidas, hay que ver cuándo sí y cuándo no. ¿Mm? Y tenemos ejemplos, ¿no? Acá el mismo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, luego de la lectura del expediente, se procedió a la aprobación de cada uno de los puntos incluidos en el mismo. Se entiende, no hay dificultad. Pero se puede simplificar, miren. Luego de la lectura del expediente, se procedió a la aprobación de cada uno de los puntos incluidos en él. Borramos el mismo. Quedó en él. Es un detalle mínimo. Otro acá. El automóvil se detuvo e instantes después bajaron del mismo 3 personas fuertemente armadas. Y se puede decir, el automóvil se detuvo, después bajaron de él 3 personas fuertemente armadas. Es normal decir el mismo dicho. Detalle. Tratar de evitarlo. El dicho se puede reemplazar con este, esta, estos y estas. Ejemplo, durante dicho periodo, la actora ni siquiera solicitó vista de dichas actuaciones. Y se simplifica, durante este periodo, la actora ni siquiera solicitó la vista de las actuaciones. Tercera regla. Acá tiene que ver con el formato de la oración. El formato de oración. Lo básico que veíamos en el secundario, ¿no? Actor, verbo, objeto. En caso de duda, a veces uno puede cambiar. Primero va el verbo, después el sujeto, el objeto. Y la idea se entiende. Pero si uno quiere ser directo para convencer, ir a lo simple. Sujeto, el verbo y objeto. Sería el quién, el qué y el quién, ¿no? Hay ejemplos. Es posible para la Corte modificar la sentencia. La idea se entiende, la verdad que no es compleja. Ahora, está desordenada. Se puede decir, la Corte puede modificar la sentencia. La Corte sujeto puede modificar verbo, objeto de la sentencia. Y esto o sea, se ve mucho en los idiomas cuando te dicen, primero, claro, en todos los idiomas. La persona, el verbo en segunda posición y el objeto. Hubo algunos casos que sin querer cambiaron al revés el orden, pero no es grave. Pero estas son algunas sugerencias, siempre son sugerencias para que quede claro. Cuarta regla. La voz activa, ¿no? Privilegiar la voz activa, esto de ser directo otra vez. Tenemos voz activa y voz pasiva. Las dos se pueden utilizar. ¿Sí? No es que una es buena y la otra es mala.
No, las dos se pueden utilizar. Bienvenido sea. Habrá que ver en qué caso, ¿no? Por lo general el actor utiliza una voz activa directa, y la voz activa puede ser que se utilice para minimizar al sujeto y se privilegia la acción. Acá da un ejemplo, ¿no? La selección argentina venció al equipo francés en Marsella. Esa es una oración en voz activa. Ahora, en voz pasiva cambia el orden. El equipo francés fue vencido por la selección argentina en Marsella. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Son los ejemplos, no hay dificultad. Conviene, si uno quiere ser directo, ¿no? Como actor o enfocarse en la figura de acción, respetar esta voz activa. Obviamente la voz pasiva tiene algunos justificativos que se utilizan. Como dijimos recién, cuando se quiere ocultar a la responsable de la acción. Imagínense que estamos defendiendo al demandado. ¿Sí? Esto quiero aclarar. Siempre se pregunta, a ustedes les van a preguntar, ¿y qué pasa si tenés que defender a un tal delincuente? Bueno, esto en la ley de ejercicio profesional, léanla cuando puedan, y van a ver que ahí tienen la libertad de conciencia de defender o no a una persona. Pero la defensa es una defensa técnica, no es una defensa moral, histórica, qué sé yo, sociológica. Una defensa técnica, procesal, normativa, para que quede claro, ¿no? Entonces, ahora, si tomaron la defensa, bueno, utilizarán todos sus argumentos. Y acá un pequeño truquito, ¿no? Esto de la voz pasiva, para intentar minimizar a la responsable de la acción. Obviamente, esto va de la mano de la prueba. No es que por esto ya está nuestro defendido en mejor posición. No, no, no. Siempre va de la mano de la prueba. Bueno, otra que se usa en voz pasiva es cuando la acción es más importante de quien lo hizo, o cuando se pretende disminuir la responsabilidad de un defendido. Bueno, a ver, quinta regla. Oraciones cortas. Pero oraciones cortas, no extremadamente cortas, no naturales, ¿no? Porque si es extremadamente corta, la idea parece que no tiene concordancia. Entonces, una oración tiene que llevar una idea que va incluida dentro de un párrafo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los hechos, en la introducción ponemos brevemente el lugar, fecha y las partes, brevemente qué pasó. Y ahora sí, segundo párrafo, empezar a relatar el hecho. ¿Me siguen? O si quieren relatar ya desde el principio, pero que las oraciones no sean extremadamente largas, porque se pierde la idea. Si hay una oración principal y muchas subordinadas, cuando llegaron a la tercera subordinada, uno se confunde. ¿Me siguen? Entonces, y confundir no es una buena estrategia de ataque o de defensa, ¿no? Porque la estrategia es tener la precisión, los argumentos y la prueba que justifique nuestra posición, no confundir. Bueno, ahí van a ver ejemplos de oraciones largas y cortas. Utilizar puntos y seguidos, comas. Si no, no, échenle rueda celta a eso. Ahora sí, gerundios, ¿no? Es muy normal en los escritos jurídicos el uso de gerundios porque uno suena más interesante. Todo lo que es ando o endo.
siendo el día tal a tal hora, que yo, uno suena, wow, qué integral, qué profundo, qué cultural, ¿no? Directamente se puede decir a las tal día, a tal hora, y sacamos eso diciendo. ¿Es grave? No, no es grave. Pero en un texto donde hay un abuso de gerundios, confunde exactamente la acción. Intentar ir con el verbo directo. Por ejemplo, otro que vi, no sé, estaba circulando. Uno se imagina, a ver, estaba circulando. Sí, se imagina que estaba circulando. Pero se puede decir directamente circulaba. Por ejemplo, detalle. Ir directo con la palabra. Ser incisivos. Ir al corazón. Entonces, los gerundios, estas formas no personales del verbo, ¿no? Que implica esto, una acción que se mantiene, ¿no? Que continúa. Hay que aplicarla en algunos momentos, no en todos. Por ejemplo, acá, ¿no? Se fue dando un portazo. Un ejemplo, o estaba escuchando su alegato. Eso está bien. Pero no hay que utilizarlo cuando es de posterioridad o de finalidad, ¿no? Acá vemos un ejemplo. Se dictó la sentencia verificándose la ejecución al día siguiente. La idea se entiende, no, no es que está mal. Ahora, ¿cómo se puede simplificar? Se dictó la sentencia y se verificó la ejecución al día siguiente. Sacamos ese verificándose. Y se verificó. Entonces, queda más claro, es más rápido entenderlo. No vayan a poner, y estaba transitándose el automóvil del actor. Uno sin que... Bueno, muy bien. Ahí van a ver que hay ejercicios, están los ejemplos. Otro, ¿no? Dice, han aprobado la ley regulando el precio de la leche. Se entiende, no genera confusión, pero se puede decir, han aprobado la ley que regula el precio de la leche. En vez de regulando. Porque imaginar una ley que se mantiene regulando el precio de la leche genera un problema de tiempo y espacio. Una ley. Bueno, entonces, ¿qué regula? Una ley ya está establecida. ¿Qué regula? Lo está haciendo. Bueno, a ver otras. Errores frecuentes de redacción. Esto puede pasar, dijimos, bueno, ahí. Concordancias, frases rotas y falta de correlación y redundancia. La concordancia, ¿no? Que debe haber una unión entre el género, el número o la persona, ¿no? Eso lo vimos en la primera clase. ¿Recuerdan? Masculino, femenino, género, plural o singular. Que se mantenga. Otra es frases rotas. Esto, cuando estos se dan las oraciones, si son extremadamente cortas, porque tal vez en el ánimo de separar párrafos uno cortó al medio y cortó la idea. Entonces, no, primero mantener la idea y analizar, bueno, a ver, hasta acá sí, hasta acá no. No cortar al medio, porque si no es como que quedó ahí algo que falta, ¿no? Y ahí tienen ejemplos. Por ejemplo, dice, la televisión, aparte de distraernos, su función tendría que ser también educativa. ¿No? Cortó la idea. Entonces se puede decir, la televisión, aparte de distraernos, tendría que educarnos. Como dijimos al principio, lo que importa son los detalles. Otra vez, la precisión, esta cuestión delicada, ahí, una palabra de más, una de menos, una coma, un punto.
Falta de correlación, bueno, cuando se está hablando de un tema y de repente pasamos a otro que no tiene nada que ver. Puede ser por un error sin culpa, uno sin querer escribió, pero si no hay que minimizarlo, ¿no? Eso. Redundancia, acá bueno, hay muchos tantos memes y chistes. Subí para arriba, bajá para abajo. Salí afuera, entré adentro. Y así volver a reincidir, reiniciar de nuevo, lapso de tiempo, hace 4 días atrás. Si bien puede ser que uno lo escriba como para darle cierta fuerza, pero se podría simplificar. Otra, interpretación ambigua. Esto es un gran tema, seguramente lo van a ver en filosofía del derecho, introducción al derecho, la interpretación. Hay diferentes escuelas interpretativas, y esto es una constante, ¿no? Las palabras en sí mismo no son perfectas, no cierran la idea a veces, ¿no? Como dijimos al principio, doy un 10 a quien me define la justicia, ¿no? O el bien, o la verdad, si existe o no. Entonces siempre puede haber un margen de zona gris, de ambigüedad. Pero nosotros tenemos que minimizar eso todo el tiempo. No como hizo un compañero en una última materia, en Derecho Notarial, que no sabía mucho del tema, porque estudió o no estudió, y que puso según la ley. Y claro, obviamente sí, es la ley, pero ¿qué ley y qué punto? ¿No? Está bien dicho la ley, eso está perfecto. Bueno, a ver, ¿en qué el argumento preciso? Es común, por ejemplo, en accidentes de tránsito, bueno, circulaba en tal dirección, o sea, a tal velocidad, respetando la normativa vigente. Está bien, no es que está mal, pero ya que está, podríamos especificar en qué parte. ¿Siguen? Entonces, eliminar la ambigüedad. Otra, las nominalizaciones. ¿Mm? Cuando el sustantivo o adjetivo se conjuga y genera, bueno, una redundancia. Por ejemplo, interponer reclamación. Se puede ver en algún despacho, alguna sentencia, no está mal, se entiende. Se puede simplificar directamente con reclamar. Ejemplo, a ver, el actor interpuso una reclamación de tal punto. O directamente el actor reclamó y uno no deja de ser abogado o estudiante de derecho. Piensen que la diferencia entre ser abogado y estudiante de derecho es una cuestión de tiempo nada más. Es tiempo. Ustedes ya están introduciéndose en esto, en el mundo jurídico. No es que el abogado es más que el estudiante de derecho, no, es cuestión de tiempo, nada más. Otra, a ver, dar autorización. Simplificamos, autorizar. Entonces, esto de ir al verbo infinitivo es una muy buena estrategia. Demostrar seguridad, precisión, firmeza. Bueno, a ver, dar comienzo, comenzar, poner de manifiesto, manifestar, llevar a cabo, efectuar. ¿Mm? Bueno, muy bien. Se entiende, ¿no? No hay dificultad en todo esto. Ahora habrá que llevarlo a la práctica, que ahí viene lo interesante para ustedes. En la actividad que sigue hay oraciones, y seguimos con oraciones, donde tienen que encontrar una posible respuesta o una corrección. Háganla despacio, no se preocupen, después daremos la devolución general. Pero para que empiecen a llevarse estas ideas y que ojalá pronto las apliquen en otras materias o en sus trabajos o lo que sea.
porque esto también facilita ese camino a la hora de estudiar. Bueno, yo sabía tanto del tema, pero no sabía explicarlo. ¿Mm? Entonces, son técnicas de forma para llevar adelante lo que ustedes saben. ¿Mm? Porque está la idea que ustedes estudian y después pasarlo a palabras técnicas profesionales. Ustedes aprenden argumentos, ideas abstractas y también estos formalismos. Y la otra actividad, seguimos con hechos de la demanda, de un accidente de tránsito, que el ejemplo fue de acá de La Plata, van a ver que tiene calle con número. ¿Conocen La Plata, no? ¿Conocen la cancha de gimnasia? La gloriosa. Sí, Ajá. Muy bien. Si vienen, tienen que pasar por la cancha de gimnasia. Tuvimos al Diego, con la fiesta. Bueno, bienvenidos cuando vengan acá a La Plata. Acá, bueno, tribunales, la Corte Suprema. Pueden pasar por el Colegio de Abogados. Está justo al lado. Entonces, ahí en los hechos de la demanda, es un accidente de tránsito, lo van a leer, es mucho más largo que la clase pasada. Y la idea es que ustedes tomen el texto y con estas reglas intenten hacer una corrección, como salga. No se preocupen. Intenten encontrar las palabras, estas formales o tecnicismos que no suman ni restan, por ejemplo, el cabe destacar o el siendo, los gerundios, buscar verbos, hacer verbos en infinitivo, separar párrafos, ver si la idea está cortada o no. ¿Mm? Pero atención, muchísima atención a esto. Por favor, cuando hacemos lenguaje claro, no significa agarrar la tijera y cortar todo. No. El hecho es el mismo. Y los hechos no los podemos borrar, sino que habrá que explicarlos de otra manera. Pero no borremos información. Por ejemplo, era Ford Falcon no sé qué, en patente, eso tiene que ir. No es que eso va. O el día o que llovía copiosamente, bueno, pueden hablar, no sé, llovía de manera muy fuerte o un sinónimo. El hecho tiene que estar, no lo corten, no lo borren. Solamente hay que explicarlo de otra manera. Eso es fundamental. No caigan en ese pecado del lenguaje claro, listo, esto no va, chao. Separar la paja del trigo. Separar el hecho en sí de las palabras que adornan, que están de más. Porque eso en la actividad obligatoria, que puede ser guiño guiño, que sea similar, quien borró información no es un delito de lesa humanidad, pero está cerca. No borrar información, por favor. Muy, muy importante. Y cerramos la clase con un cuestionario final. Y cerramos el tema. Nada. Vimos un repaso de la clase anterior, las partes de los hechos, la estructura brevemente. Hoy lenguaje claro, las reglas son varias, son como más de 6. Véanlas: economía de palabras, voz activa, voz pasiva, gerundios, evitar mismos del dicho, oraciones cortas, separar párrafos, no hacer nominaciones, no ir al verbo infinitivo, minimizar los problemas de ambigüedad. Bien, es un movimiento, el lenguaje claro, estaremos a favor o en contra, lo decidiremos, pero podemos tomar algunas cuestiones a nuestro favor. Las podemos empezar a aplicar ya mañana. Ejemplo, un examen de tal materia. Bueno, explicar el tema y sin hablar difícil, sino ir a la cuestión principal. Bueno, muy bien. ¿Algo que quieran decir? Que hable ahora o que sea para siempre. ¿No?
¿Todo bien? Listo. Todo muy claro, profe. Todo muy Bien. claro. Claro, profe. Ahí la actividad Este, 4 que dice usted es sobre los hechos, ¿no? Por claro, ejemplo, ahí sí, dice, siendo las 18 horas ya del empezó día mal. 12 de mayo. Ese siendo, hay que decir No, el no, día yo estoy tal. leyendo lo que dice ahí. Sí, Estoy por eso. leyendo el texto. Sí, sí, sí. Ah, usted quiere que lo lea corrigiéndolo. No, no, no. Ahí ya Las encontramos el siendo, que es un 18 gerundio horas que. del día 12 de mayo de 2007. No, yo encontré esta parte. Decía, me encontraba conduciendo. Se Otra. puede poner conducía por la calle Claro. o conducía así a mi domicilio por la calle. Así simplificamos 6 palabras, 7 palabras. Claro, Esa primero es la lean el idea. tema. A ver, imaginen qué pasó ese día. Y luego vayan oración por oración a ver qué se puede sacar y qué no. Claro, por eso Vayan, la idea es sí, simplificar eso, allanarlo. claro, simplificar hasta el límite de no borrar información. Eso es muy importante. Bueno, muy bien. Les deseo una buena jornada, una buena semana, a seguir pensando con quién vamos a pelear, porque después vamos a ver argumentación. ¿Sí? Bueno, nada, gracias por estar acá. Esto es todo para No, gracias a usted. ustedes por su futuro. ¿Sí? Gracias, Nos profesor. veremos la semana que viene. Como siempre digo, podemos ir en paz. Parece un cura, padre. Nos veremos la Gracias, semana que profe. viene. Buen fin, buena semana, Hasta luego, profe. profe. Muchas gracias, Cualquier profe, duda por me la próxima consultan. clase. Buen fin de Hasta semana. luego. Gracias. Chao. Buena semana, hasta luego. Hasta luego.